Pues voy a presentarles a nuestra siguiente ponente. Hola, doctora. Tiene silenciado su micro, ¿eh? Ya lo pongo. ¿Qué Ya. tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, doctora? Un poco, hubiera querido escuchar toda la mañana, pero pues tuve algunas emergencias y ya no me pude quedar a verlas. Claro, Aquí no, estoy a la orden. yo entiendo. Después las voy a seccionar y las voy a subir en el canal de YouTube. Entonces ya podrá en algún momento escuchar con calma la que le interese. Claro, Pues bueno, para mí es un honor presentarles a la doctora Margarita Araujo Navarrete. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, anestesióloga en el Centro Médico Nacional de la Raza, del IMSS, especializada en clínica y terapia del dolor, algología y cuidados paliativos por el Centro de Estudios y Tratamiento del Dolor del Hospital General de México y en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Guadalajara con reconocimiento de CEPAL, Las Canarias, España. Diplomada en Ética en Atención a la Salud por la UNAM, Bioética y Salud y Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora de la clínica especializada en el cuidado del enfermo terminal y en el Centro de Cáncer en el Centro Médico ABC del Campus Observatorio. Es vocal del Consejo Nacional de Certificación de Anestesiología, vocal del Comité Hospitalario de Bioética desde el 2013 y actualmente presidente del mismo. Ha participado en publicaciones en libros y revistas médicas en temas de anestesia, bioética, algología y cuidados paliativos. Su práctica clínica es en atención a pacientes con dolor crónico y con enfermedades crónico-degenerativas y con enfermedades amenazantes a la vida. Y la conferencia se titula La bioética en las decisiones médicas. Bienvenida, doctora, le agradezco mucho su presencia y es un honor para nosotros escucharla el día de hoy. el honor es mío, de verdad agradezco muchísimo la invitación y con mucho gusto estoy y puedo compartir la pantalla. Ah, sí, claro. Espera. A ver. A ver, ya la hice por post. Ujú. Esto es. Ujú. Muy bien, nada más que me voy a ir para atrás para empezar por el principio. Bueno, Perfecto. efectivamente, la bioética es algo que me ha apasionado y me ha hecho ser una mejor persona. Y creo que la usamos todos los días todos, pero no tenemos conciencia de ella. En el momento en que lo hagamos, vamos a disfrutarla mucho. Y esta es mi intención ahora, que algo sirva para que se den cuenta cómo la aplican diario en cada decisión que toman. Y bueno, este asunto del cáncer es verdaderamente una situación muy dura, pero como tantas otras en la vida que hay que afrontar, como decían hace un rato en la plática anterior, hay que asumir y tomar decisiones y afrontar más que enfrentar. Enfrentar me da la impresión que es de lucha. Afrontar es asumir con madurez y con responsabilidad lo que sigue. Entonces me gusta más la palabra afrontar, aunque finalmente es lo mismo. Ahí está mi correo por si alguien tiene interés. Y bueno, vamos a empezar como se supone que se debe. Al hablar de un tema, pues hay que hablar de las definiciones que hay de ella. Y la bioética ese es el primer problema, que empieza uno a divagar, pero es muy sencilla. La bioética, según la Organización de la Salud, está muy bonita su frase o su definición, porque aunque las definiciones reducen, ¿no? Pero el chiste es concentrarnos y es como en un puente que tenemos que caminar
para entender que este programa de bioética, aquí le llama regional, porque pues es la Organización Mundial y obviamente no en todo el mundo se va a manejar de la misma manera. Hay que tropicalizar en cada sitio cómo se maneja. Entonces regionaliza uno lo que se aboca la disciplina que estudia los problemas éticos. Y esta palabrita que está tan llevada y traída junto con la moral es lo que vamos a tratar de identificar con más claridad porque diariamente estamos en ello, ¿no? En particular, la bioética trata de entender estos problemas éticos, todos los problemas éticos que surgen en relación a la salud. Y como nos ha enseñado la pandemia, la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. La salud implica, pues, esto que nos quitaron, por ejemplo, la libertad y estar un poco aislados, nos quitó la certeza de que nos van a salvar la vida, porque ya vimos que no en ningún lado, ni en el mejor del mundo, hay todo lo que se necesita cuando los problemas rebasan los recursos. Entonces, los problemas éticos que se surgen de esta situación de inestabilidad de la salud, pues está en todas las áreas, tanto médicas clínicas como en la investigación en seres humanos o en seres vivos, aunque no sean humanos, también los seres vivos que sufren por estas investigaciones y en general brindar esta salud, que sería ideal que hubiera una detección oportuna de las enfermedades y tratamiento sobre todo de los procesos crónicos que las lastiman tanto. Otros de los definiciones que hay, bueno, esta diapositiva muestra cómo tan solo en el área de la salud dentro de un hospital, no solamente es curar a un enfermo o tratarle la enfermedad. Imagínense lo que se produce de elementos de desechos. Cuando yo daba anestesias hace 30 años todavía usaba 3 jeringas de vidrio que se podían esterilizar. Ahorita se usan 20 y independientemente del costo, la basura que genera el plástico es tremenda. Pero en general los medicamentos, que hay 2 cosas que les sugiero que hagan en casa. Una de ellas es la protección de lo que es de lo que puede lastimar. Si usan una jeringa, pueden romper la aguja, pero guarden en estas botellitas que tomamos agua y que quedan por ahí, guárdenlas y ahí pueden ir tirando la basura que puede lastimar. Y entonces señores de la limpieza van a saber que ahí hay algo que puede lastimarlos y lo protegerán de otra manera. También el tiradero que se hace de medicamentos, pues eso estamos contaminando bárbaramente desde una aspirina hasta narcóticos o cualquier otra cosa que se tire porque sobró, eso se va y va a aparecer en algún momento en algún lado. Entonces, esto de reusar, reciclar y recuperar y reducir, usar razonablemente las cosas, pues será algo que siempre será importante y que es parte de nuestra salud. Incluso en la casa, si uno deja un medicamento sin cuidado, o vaya, incluso con los animalitos, las mascotas, se cae un cachito de vidrio o algo y tienen que tener mucho cuidado. Parece una tontería, pero viera la de veces que ha ocurrido un accidente por esa situación. Pero en fin, otras definiciones que se hace de la bioética es que se le conoce como una rama de la ética, o sea, que es una ciencia también, como todas las otras que forman en la ética, que está dedicada a promover los principios para que la conducta con respecto a la vida sea más razonable. La idea es que todos los seres vivos vivamos en cordialidad y pensar más en lo bueno que en lo malo. Pero lamentablemente esto no sucede y lamentablemente esto está en contra de nosotros mismos porque al no tener esta compasión y esta compatibilidad o empatía con los demás, pues sucede mucho que entonces no estamos contentos y la idea de todo el mundo es ser feliz, ¿verdad? Entonces la manera de ser feliz es estando en paz y tranquilo.
Y para ello, pues hay que hacer lo correcto. Y todo el mundo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que pasa es que luego tanto ruido ambiental en el que vivimos que no reflexionamos. Esta otra definición me encanta porque es muy sencilla y habla de este estudio sistemático de la conducta humana. Yo que tengo la suerte de ver pacientes em, que puedo ayudar, pero además tiene una familia a la que también se le puede ayudar, me ha enseñado muchísimo porque he aprendido la cantidad de maneras de responder que hay, aunque muchas se parecen, pero todas las familias sacan las crisis y los problemas que tienen los sacan en el momento de otra crisis. Y cuando todo va en paz, parece que estamos en el carnaval, pero de repente ante un problema, todo el mundo lo quiere arreglar como cada quien cree que se debe arreglar. Entonces, esta conducta humana está dada por la biografía de cada quien y cada quien va a responder de acuerdo a las experiencias que ha tenido. Pero en el ámbito de estas ciencias de la vida y de la salud, a la hora de que nos dicen que algo no anda bien y que se desequilibró, entonces todo el mundo pide milagros y todo el mundo se desespera. Y lo que decían hace un rato, en lugar de asumir y enfrentarlo o afrontarlo en la medida que tiene una solución posible, nos desgasta y nos abruma y nos atropella. Entonces, ¿cómo hacer para poder afrontar estas situaciones? Pues con los valores que nos enseñaron desde que nacimos y pareciera mentira, pero decir buenos días y decir gracias y decir por favor, parecieran tonterías que a la larga son verdaderos principios morales y valores que a veces nos sirven y a veces no tanto, porque luego está uno muy disciplinado y demasiado obsesionado con lo que le dijeron y también a veces hay que tener apertura. Entonces, miren, la ética y la moral se usan indistintamente y hay una razón porque en las raíces profundas, tanto griegas como latinas, de donde vienen esas palabras, hablan de costumbres, hablan de hábitos, hablan de formas de reaccionar. Pero la diferencia fundamental es que en la ética es la reflexión que se hace sobre la moral del grupo que se está viendo. Entonces, fíjense, esta ética no puede cambiar, porque incluso en los 10 mandamientos hay algunos que son morales y otros que son éticos. Los éticos son inamovibles, o sea, no matarás es una orden totalmente ética que es lo único que permite que sobreviva la sociedad en la que vivimos, la comuna, la tribu o la familia. Entonces, esto o no robar, o no decir mentiras, esas son cosas que debieran ser universales. Y así como la ética en las profesiones, tanto se exige a un médico ser ético, pues igual se le debe exigir al que arregle el coche, porque si me arregla el coche y me dice que está perfecto y yo me voy a la carretera y tengo un accidente porque algo falló, es que a lo mejor él no tuvo su ética profesional porque me pudo haber dicho, oiga, sí está mejor, pero es que tiene otra parte que los frenos no están tan bien y le arreglé nada más esto que usted me dijo, pero hay otra parte que nos... O cualquier otra situación que me advierta él éticamente que hizo su mejor esfuerzo y lo que él sabía, pero que pues el hecho de tener un accidente puede ser eso, un accidente, pero a veces es la falta de comunicación de los profesionales, que a veces no lo son tanto, y que entonces esos principios o normas que los constituyen, pues pareciera no existir. Y a veces creemos que un plomero no tiene, porque pues, la ética que tiene que ver, pues sí, porque la ética es universal, todo mundo está en ella, son valores establecidos por todos los tiempos y que van a seguir siendo con el mismo valor y la misma característica. Y no importa si estamos en cualquier lugar del mundo, no importa si es en Chihuahua, en Yucatán o en España o en África. No matarás es una orden absolutamente que debe respetarse para siempre. Sin embargo, la manera de comportarnos y la manera, por ejemplo, de ver la muerte, y en mismo México hay poblaciones donde todavía hoy
se ve la muerte de manera diferente. Los cambios ahí sí hay cambios que se dan por las circunstancias. Entonces, por ejemplo, a partir de 1950, en la mitad del siglo pasado, empezó a institucionalizarse la medicina. Entonces ya la gente va al IMSS o al ISSSTE o al Pemex o al hospital que sea para que lo curen en el mejor de los casos. O si la situación está muy grave, pues igual a morirse. Pero es distinto que todavía en algunas poblaciones del interior de la República pueda verse que la gente se muera de manera más natural y se respete su funeral y se conviva con la gente y llore uno, pero lo abraza la comunidad en la que vive. Y esa es una costumbre y se vive así. En cambio, en las ciudades, pues ya las situaciones de que se traslade del hospital a la funeraria, y me encanta en España le llaman tanatorio, que de Thanos, muerte, ¿no? Y entonces en el tanatorio o en el funeral en México, ya llevan una serie de situaciones que también, imagínense, con la pandemia cambió sustancialmente. Entonces esto libera las costumbres y de repente la gente que pensaba que tenía que hacer una misa y poner flores y recibir a las gentes que lo quieren abrazar a uno, que es muy bueno porque desahoga muchas cosas. El duelo se va resolviendo desde ese momento, pero ha cambiado y ahora resulta que con el COVID pues no se podía estar o era en línea, las misas también. Entonces eso es lo que va cambiando progresivamente y se va relajando hasta el momento en el que los papás que oían o que vieron a sus hijas usar minifalda y bailar rock and roll se atacaban, que qué barbaridad. Pues igual yo ahora me ataco de ver que la gente llene un estadio Azteca viendo una música que a mí me parece que desastrosa, pero ¿por qué no? Porque es grosera, a mí me parece. ¿Pero por qué? Pues porque yo ya pertenezco a otra época y a un grupo social distinto. No es ni mejor ni peor, es nada más que tenemos otra edad y que igual que los abuelos vieron o igual el charlestón o lo que haya sido, los cambios sociales van modificando esa moral. Entonces, cuando alguien toma una decisión de vestirse de determinada manera, ahorita, por ejemplo, pues andan con sus pantalones rotos carísimos, ¿no? Y bueno, pues esa es una apariencia que tiene el grupo social y que alguien puede decir, pero qué barbaridades, qué inmoralidad, está enseñando más de lo que debe. Pues a mí me lo parece porque tengo otra moral. Y luego hay gente que tiene doble moral, que cuando toma decisiones critica una que está haciendo. Cuando un papá le dice a sus hijos que no mientan y a la hora de que el hijo va a contestar el teléfono, diles que no estoy, pues eso es una doble moral, porque por un lado está diciendo no mientas y él sí lo hace, pero además arrastra al hijo a que lo haga también al decir que no está. Entonces, esa situación es, pero sin embargo, eso también trasciende a la ética, porque si en la ética lo ideal es ser veraz y la veracidad la exigimos tanto al que nos arregló el coche, al médico o al plomero que viene y nos diga lo que realmente hizo, si cambió una pieza y es nueva o es usada, pues estamos exigiendo una veracidad y que esa es implícita ya en valores y en principios y normas que están establecidas universalmente. Pero tanto una como la otra puede transgredirse, pero habitualmente la ética es como más difícil porque es más expuesta a que la gente, si nos critique, nos limite eso o nos permita ser un poco más reflexivos. Pero la moral, que es tomar estas decisiones, pues a veces las tomaremos por nuestra cuenta y nada más el Pepe Grillo que nos dice eso no se hace. Y luego cuando Freud dijo que el super yo y el yo y esto, pues yo no sé qué tan equivocado estaba porque no es un papá que tiene uno en la cabeza que le diga. Ahora tenemos asambleas completas porque toda la gente que hemos ido conociendo en la vida nos deja huella. Y todo eso si cada uno de nosotros escribiéramos nuestra vida y tuviéramos un poquito de calidad para hacerlo como
pues como García Márquez o como Ángeles Mastretta y hiciéramos unas historias muy bonitas. Pero la verdad es que la historia de cada persona es un bestseller, no es solo un libro cualquiera, no es una novela, es un bestseller porque es interesantísimo lo que le pasa a todo mundo. Mi mamá decía que solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla y me encanta recordar eso porque es la verdad. Uno pasa saludando y dice uno, ¿qué tal? Hola, bien, bye. Y la verdad es que solo cada uno sabe lo que trae en su cabeza, en su corazón y lo que le permite a uno tener sentido para el día siguiente, ¿no? Entonces, como les decía, la ética, pues son situaciones inmutables, universales. La lealtad la conoce todo mundo. Todo el mundo sabe quién es leal y quién no. Y quien traiciona, pues es eso, un traidor. Y la integridad, esta es bien difícil de explorar porque uno puede decir una cosa y estar pensando otra y actuar otra. Entonces no hay congruencia. Eso es no ser íntegro. Alguien que dices que yo me levanto todos los días en la mañana y voy a correr y qué barbaridad los que no lo hacen, porque además hasta con esa critican a quien no. Pero igual y a la hora de la hora le ganan otras cosas y no hace lo que él dijo. Entonces no está siendo íntegro ni veraz, ni tiene respeto por los demás porque miente. Y este compromiso a lo mejor no le afecta a nadie que se levante tarde o temprano y haga ejercicio o no, pero hay otras cosas donde un médico le dice a su paciente, estaré ahí a verlo a las 8 de la mañana o a las 9 y no llega, entonces ese compromiso no está cumpliendo, entonces no puede haber igual respeto que cuando uno llega con orden, ¿no? La situación de inclusión, fíjese lo que ha cambiado esto también la moral, porque incluir minorías, pues ese es ser equitativo y ser justo, porque la justicia implica que se dé no a todos por igual, a cada quien lo que requiere. Y déjenme ver el tiempo cómo estoy, porque me encanta contar anécdotas. Aristóteles llegó un día a su casa, él era muy rico y tenía esclavos, y los esclavos que se portaban mal podían morir porque su dueño diera la orden. Y entonces un día llegó y le dijo uno de sus esclavos que había roto uno de sus jarrones. Y entonces se enojó tanto y le dijo, no te puedo castigar porque estoy muy enojado. Y si doy un castigo así enojado, entonces no soy justo. Y entonces voy a esperar a no estar enojado, que se me pase el coraje y ya te digo cómo te castigo, ¿no? Entonces pasa el tiempo y el esclavo muy íntegro y muy leal llega y le dice, señor, recuerde que yo rompí el jarrón. No me vuelvas a acordar porque me vuelvo a poner de malas porque era un jarrón que yo quería muchísimo. No te puedo castigar porque ya me enojé de nuevo, ¿no? Y así pasa el tiempo y cuando ya Aristóteles iba a morir, llega el esclavo y muy acongojado le dice, Señor, nunca me castigaste por el jarrón que rompí y te estás muriendo y yo necesito recibir mi castigo. Y entonces Aristóteles le dijo, ya lo recibiste. O sea, fue justo al otro al ser leal y al estar comprometido y al esperar, con eso fue suficiente su castigo, según Aristóteles, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de uno, o sea, esas contadas hasta 10 y respirar profundo, a veces hay que contar hasta 100, pero el chiste es eso, no dejarse llevar y ser vengativo y coercitivo, porque, pues porque eso no es correcto. Y entonces ahí entra esta moralidad en donde la gente que sí la, la ha tomado de su casa, la ha mamado, pero esa es la verdad, porque desde antes de nacer, la mujer que permite que un cuerpo crezca dentro de ella, ya está tomando cosas de ella y cosas genéticas y ancestrales. Y además las que se van agregando conforme el niño crece, y entonces sabemos muy bien qué es correcto y qué es incorrecto, todos lo sabemos. Lo que pasa es que vamos dando flexibilidad y, por ejemplo, en el asunto de la inclusión, pues vaya, hubo un tiempo en que las personas de color no eran aceptadas en un restaurante. Ahora hay restaurantes donde pueden entrar las mascotas.
a estar al lado de sus dueños tomando café y comiendo. Entonces, y las personas con diferentes intereses de género, pues también. Entonces esto va permitiendo que haya una actitud diferente. Y eso es todos los días, a todas horas, desde que nos levantamos, de que si somos, vamos a ser íntegros y congruentes con nosotros mismos, todos los días, desde que abrimos los ojos y tenemos que tomar una decisión. Nos vamos para la derecha o para la izquierda. Y cada cosa que hacemos, ni cuenta nos damos, pero el chiste sería ver cuánto trasciende ese sentido de la vida, que yo tenga las ganas de que hoy tenga un valor mi día. Y entonces sí me voy a levantar y sí me voy a bañar y sí me voy a arreglar y sí quiero verme bien o me quedo en mi casa en pijama haciendo otra cosa, pero también tiene un valor y tiene un significado para alguien, ¿no? Entonces esto ya son la personalidad, lo que cada quien razone y que si es uno capaz de pensar en que lo que va a hacer va a ayudar o a perjudicar a otros, porque hasta eso es importante, ¿no? Y muy importante para poder tener esa convivialidad y que esta moral, esta ética, esta bioética permita que tenga una razón nuestra vida. Y entonces es todos los días, en todos lados, a todas horas. Las religiones de manera muy importante han influido y, por ejemplo, les decía yo, en los 10 mandamientos hay algunos que son absolutamente éticos, como no matar, no robar, pero hay otros en donde no, santificadas las fiestas, ¿no? Bueno, pues hay días, hay incluso la ética profesional, que hay médicos que aunque estén festejando un momento muy importante, tendrán que irse a trabajar y qué es prioridad. Entonces, escoger en cuál es lo benéfico. Pero hay otras en donde, por ejemplo, la de no desear a la pareja de otro, habría que decir así, porque no era nada más la mujer del otro, puede ser que se le antoje a uno el señor de otra, que ojalá que no, ¿verdad? Porque entonces ahí, esas son otras limitantes que también son morales, porque ahí, o éticas, tal vez no ahí entran las dos cosas, en que si se determina de manera universal, porque hay lugares en donde los señores tienen varias mujeres y viven en la misma casa y todos están de acuerdo. Y entonces eso, ¿cuál es la diferencia? Pues esa moral, pero desde el punto de vista ético, que esa religión sí se los acepta y otras no. De manera que todo esto, cada parte de lo que hacemos diario está totalmente, es filosofía, es el amor a la vida. Es que Sabater dice que si no quieres tener incertidumbre, no pienses. Entonces burla de esa manera, porque pues cómo vamos a dejar de hacerlo si no para nunca el cerebro. Uno se está bañando y está pensando, y se duerme y sueña, y a lo mejor sueña tan real que en la mañana cree que hizo algo indebido o correcto. De manera que entonces estamos con ello todo el tiempo. Y cuando a alguien le dice, es que estoy viendo, haciendo ahorita la maestría de bioética, ay no, es que eso a mí me da mucha flojera, yo no hubiera querido, pues qué mal, porque en eso estamos de todas maneras, ¿no? Entonces, y miren, en particular el asunto con los médicos es tremendo, porque es demasiada exigencia la que hay en la ética profesional del médico, porque hizo el juramento hipocrático y tal, pues aunque no lo haya hecho, tan solo con que se piense por qué quise estudiar medicina, o la enfermera, o por qué quiere ser chef, alguien, ¿no? Me gusta mucho la comida y si quiero disfrutarla o quiero que disfruten otros de lo que yo cocino. Eso es la esencia de esta situación ética real. ¿Yo por qué hago esto? Pues porque me gusta y beneficias a alguien, sí, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces el médico estudia medicina en general porque quiere ayudar todo el área de salud, enfermeros o a veces, no sé, el que está trabajando de camillero, a lo mejor es la necesidad económica, pero finalmente la necesidad económica la tendríamos todos, porque todos vivimos de lo que ganamos, de mejor o de menos mejor manera, pero realmente nadie, o bueno, a mí no me tocó conocer a nadie
que sea médico por serlo y que lo mantengan, ¿verdad? Ahora, en el camino, hay veces que ciertas especialidades ganan más o ganan menos, pero pues esas ya son debilidades de las personas, ¿no? El asunto es que todo el área de salud, pero yo creo que todo el área humana, todos los seres humanos, la compasión hace que el dolor, la enfermedad o la muerte realmente nos desajusta, nos saca de nuestra área de confort, porque todo lo demás, pues a lo mejor se compone, sino de una manera de otra, y a lo mejor es cuestión económica tener mejor un coche que otro, pero en la salud, la enfermedad y la muerte no hay costo. O sea, que no tenía ni 65 o por ahí andaba de edad, que no hubieran pagado por tener salud y no morirse. Entonces esto es, y es definitivo. Entonces, y el dolor igual. Entonces, si tenemos que convivir con ello, pues hay que convivirlo de la mejor manera. Pero hay que reconocer que esto es lo que nos hace muy vulnerables. Y ver el dolor y la enfermedad en nosotros es durísimo, pero verla en la gente que queremos es terrible. Por eso la muerte sigue siendo toda una historia, ¿no? Cuando la verdad es que desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Ya estaba la advertencia ahí. Sin embargo, nadie quiere ni morirse, y miren que he tratado muchos, y no importa la religión, y que sepan que todas las religiones ofrecen un mejor mundo. Entonces, ¿por qué no morirse para ir al paraíso? Pues nadie quiere, ¿eh? Entonces, no, hay que muchos problemas aquí sí, pero aquí me quedo, ¿no? Entonces, la enfermedad y el dolor es tremendo porque nos hacen ubicarnos en esa vulnerabilidad, esa fragilidad. No somos más que humanos y débiles y esto, que mortales, ¿no? No hay más. Pero cuando ya se toca ese día, entonces queremos un milagro. Cuando lo tuvimos diario, respiramos, vemos, oímos. Si oímos una música y nos recuerda algo agradable, estamos felices. Si recordamos algo que nos cae mal, lo podemos cambiar. Entonces, esos son milagros diarios, cotidianos. Pero cuando nos dan la noticia, que le llaman dar malas noticias o inesperadas, entonces el acabose, porque entonces a rezar, a llevar veladoras a los santos para que nos hagan el milagro, cuando la verdad es una. Y cuando lamentablemente ahí también entra mucho la justicia social, en donde no todo el mundo tiene el mismo acceso a la atención médica. Entonces los pacientes, los familiares, pues frecuentemente están descontentos porque no les dicen lo que quieren oír. A veces no es que les dijeron insuficiente ni equivocado. Hay médicos que ya les dijeron la verdad, que el problema es severo, que va a tratarse de hacer lo mejor que se pueda, pero que la enfermedad va a continuar, o que requiere una cirugía, o que requiere X cosas, que es una economía difícil, o que sencillamente va a haber que estar cuidando a una persona con muchas atenciones y mucho gasto. Gasto económico, físico, porque las atenciones las requiere. Entonces, enfermedades crónicas degenerativas que requieren el cuidado de la familia, pues las redes a veces son muy buenas y a veces no. Y a veces aún las redes buenas se van rompiendo. Y los primeros días está todo el mundo ahí, y las siguientes semanas ya no todos, y las últimas semanas ya hasta anda uno buscando quien ayude porque ya no hay cómo, ¿no? Entonces, estas situaciones hacen que la gente quiera oír lo que quiere oír y que me digan, no te preocupes, ahorita aquí hacemos una reparación y listo. Pues no. Pero entonces esa comunicación no puede ser insuficiente. Los médicos tienen la obligación entonces de darse cuenta de qué tipo de familia, qué tipo de paciente y qué tipo de pronóstico y enfermedad tiene para poder llevar adelante todas las necesidades que tenga esa persona para poderla atender. Entonces, de todas maneras, existen ya programas y protocolos para que se den mejor las noticias, porque ahora les voy a contar más adelante
las diferentes formas de abordar, que no todos son como tan amables, como los que son hasta guapos, ¿no? No, no siempre sucede. Entonces, por suerte, ha dado una proyección y dentro de las áreas médicas de las especialidades, que son los cuidados paliativos, en donde y los enfermos, a los más deteriorados, a la familia más inestable, pues no, pero lamentablemente es el primer problema como tema solicitado en los comités hospitalarios de bioética que ya hay en todo el país, en todos los hospitales debe haber, es uno de los problemas, porque los médicos no saben que cuando dicen ya no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Que no lo hagan ellos no quiere decir que no haya problema. ¿Cómo? Como, como reumatólogo, como cirujano, pero ahora hay que atender el final de la vida o atender este tiempo en el que no se va a recuperar el paciente, pero no se va a morir mañana. Entonces hay que buscar cómo viva de la mejor manera o cómo se muera también de la mejor manera. Entonces eso todavía hace temblar a muchos médicos, ¿no? Otro de los problemas que siguen siendo bioéticamente muy discutidos, dilemas verdaderamente, es la interrupción del embarazo. Otro es la incompetencia para tomar decisiones, que a veces uno creería que es el paciente con Alzheimer o con otro tipo de problemas psiquiátricos, pero lamentablemente no. La incapacidad la incompetencia se da por el miedo, porque nadie quiere decidir y decir qué va a hacer, o si se quiere tratar, o cómo, o no tiene. Entonces empieza uno, las culpas nunca caen al piso, entonces a ver a quién se la aviento, porque yo sí quisiera esto, pero hay que ver cómo, ¿no? Entonces, los costos ciertamente la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que ahora vivimos más años. Yo igual ya no estaría aquí si yo, en la época que yo nací, la gente se moría a los 50. Entonces ahorita ya no estaría, pero aquí estoy. ¿Por qué? Pues porque hay nuevos tratamientos. Y entonces estos tienen un costo y de repente hay otros que además son ineficaces y que hay que saber cuándo sí y cuándo no hacen falta, y que lamentablemente entonces entra la industria farmacéutica a vender medicamentos costosísimos para vivir 2 meses más, y no siempre buenos meses, ¿no? Las malformaciones congénitas, bueno, incluso uno de los temas de dilema es que existe gente religiosa que tiene limitantes que son su realidad, y hasta dónde su autonomía me permite a mí tener que decidir por él. No se puede. Yo traté a un señor que me dijo, el problema es que además no nos sabemos defender, pero yo me voy a dar cuenta, me dijo, si yo me muero y usted me pone sangre, cuando yo me muera, yo voy a saber que usted me puso sangre. En otro mundo no debo de ir con otra sangre. Entonces, si usted me la pone, aunque no me lo diga, yo voy a saberlo un día. Y entonces, por su culpa, yo no voy a estar en el tiempo indefinido bien. Entonces dije, no, bueno, felizmente no hubo que ponerle sangre, porque si no, estaría yo temerosa de que venga a reclamarme, ¿no? Un día. La obstinación terapéutica, que hace que los médicos, por cuestiones de profesionales de éxito o económicos, lamentablemente, insisten en mantener la vida de los pacientes cuando ya no es vida. Y bueno, el consentimiento informado, de lo que les hablaré al final, porque es muy importante que se tome el parecer del paciente, no nada más lo que el doctor diga. En fin, la aceptación o no a los tratamientos, uno no está secuestrado por su doctor. Entonces, tiene uno que
va a tomar. Y en la intensiva no quiero que me den reanimación porque a menos que esté yo en la capacidad de poder si se lanzar uno de modelo paternalista, en donde a lo mejor ni informaban o suponiendo que sí lo hicieran, pero ellos ya habían decidido cuál era la mejor manera de tratar el asunto. Entonces, en esa relación hay esa posibilidad de que todavía, yo hablo de que a veces los médicos tenemos que pendularnos un poco y depende del paciente y de la familia. Es muy criticado eso, lo publiqué algún día y recibí incluso por escrito me decían que no es cierto, que o se es paternalista o se respeta la autonomía. Pues sí, yo puedo respetar mucho la autonomía, pero hay momentos de debilidad en donde uno tiene que entender cómo está el paciente. En la que sí no estoy de acuerdo es en el modelo autoritario, en donde llega uno y le dicen, hay que operarlo ahorita, y aquí, y yo soy el cirujano, y ahorita lo programo. Pues no, ¿verdad? Porque no es un secuestrador con el que yo vine a buscar para que me trate y me dé una atención médica. Entonces eso, desde el punto de vista bioético, es inaceptable, inaceptable. Hay otros modelos de comunicación que permiten una relación donde se facilite que el paciente entienda que está enfermo y entienda qué va a hacer con su enfermedad. Hay un resumen al final que también es muy, muy interesante, pero miren, habría un modelo democrático en donde participamos muchos, que es lo ideal. Entonces todo el mundo tiene una opinión y todas las opiniones están en función de ayudar al paciente, desde luego. Pero hay otros que solamente están orientados en la enfermedad, que es la medicina basada en evidencia. Entonces llegan los médicos que traen el último journal de anoche que salió en Inglaterra, en donde dice que esta enfermedad sí se cura. Entonces hay que conseguir ese tratamiento porque así es, ¿no? Y entonces van poniendo sus cartas cada médico y lamentablemente sale el PET y la tomografía y la resonancia magnética y los laboratorios de última línea que dice uno, a ver, la clínica, ¿a dónde está? Que el paciente me diga qué le duele y dónde y cómo. Y vaya, es que lo importante es el paciente. Entonces, cuando podemos, es cuando uno le informa, y no es que vaya a enseñarle medicina, es que le da opciones. Entonces, sí sé de medicina basada en evidencia y sí sé de su enfermedad y sé que hay esta manera y esta otra de poderse tratar. Y también soy un poco paternalista al estarle ofreciendo, yo diría que la mejor es esta. Eso no se debe tampoco desde el punto de vista biótico. Uno debe exponer y entonces darle a que interprete el paciente qué le alcanza, qué puede, que su familia qué opina. Y entonces es un método deliberativo en donde de verdad hay una hermandad, una compasión, no solo por el paciente, por la familia, porque eventualmente las enfermedades que son tan avanzadas y terminales, pues el paciente se va a ir, pero la familia se queda. Y la familia se debe quedar con la tranquilidad de saber que hizo su mejor esfuerzo y que todo era importante para poder para poderse quedar con la satisfacción de haberle dado todo el amor posible, incluso para dejarlo ir, porque el egoísmo de que no se muera y que esté conmigo, aunque se le duela, pues es mucho egoísmo. Lo ideal sería que ese amor permita que la gente esté donde le toque estar, y si ya no le toca estar en este mundo, que vaya en paz y que tenga mucha luz. Todo esto yo digo que a veces se combina. Y a vista biótico es aquí como las raíces deben ser la ética y nuestro sostén, nuestra moral, y con todas esas virtudes y cualidades tratar a los pacientes. Y entonces ese árbol crecería cada vez más para que nos dé sombra y nos ayude realmente a tener la mejor opción para nuestros pacientes. Porque ahorita cualquier paciente que está bajo tortura y que sufre, lo que pide es que le ayudemos a morirse.
Y administrar medicamentos para el dolor y para corregir otros síntomas, aunque puede haber medicamentos que tienen un doble efecto, no estamos propiciando la muerte, ni es eutanasia, ni estamos matándolo. El paciente se está muriendo, pero nosotros no cortamos la línea. Nosotros atendemos al paciente hasta el último minuto en donde puede estar bien. Y si ese momento es una sedación para que el paciente muera sin darse cuenta, sí se genera una inconsciencia, pero no para maltratarlo, sino para beneficiarlo y que pueda ir de la mejor manera a su camino que sigue. Hay sitios en donde sí se reconoce la eutanasia y se acepta y se propicia, y claro, hay todo un protocolo y los pacientes llevan su caso y entonces hay comités, entonces en muchas partes, pero la mayoría son sitios en donde la responsabilidad de la salud es del Estado. Entonces me da la impresión de que si alguien ya no quiere estar, pues es uno. Eutanasia es la acción que un médico realiza para producir la muerte, que no es un asesinato porque el paciente lo pidió, pero de cualquier manera, desde el punto de vista bioético, es cortar la vida. Y sí pareciera que es lo mismo que la sedación, pero la diferencia es que en esta está la sufrimiento para el paciente, para la familia, que nada más está en espera de que sea el último minuto. Entonces, voy a pasar esta. Entonces, aquí miren, desde el punto de vista bioético hay corrientes también de información. El principialismo es maravilloso porque con 4 palabras muy sencillas soporta este tema y estos dilemas. La no maleficencia, o sea, nunca voy a perjudicar a un paciente. Lo primero es no hacer daño, desde Hipócrates lo dijo. Entonces, esto es una condición ética en donde todos los médicos lo van a hacer, pero además es una condición ética donde, insisto, el plomero y el que arregle el coche, y todos no deben perjudicarme. O sea, si fueron a estudiar a hacer algo es porque van a propiciar una beneficencia y el costo de lo que voy a pagar es porque me van a beneficiar y no me van a perjudicar. Ahora, desde el punto de vista de este principialismo, estos autores son americanos, o bueno, es una corriente de esta área, de este continente, en donde básicamente son utilitaristas, pero reconocen que la autonomía, esta beneficencia y esta no maleficencia, cuando uno firma una receta ya está propiciándolo. Quiero darle un antibiótico que le quite la infección, pero voy a dar un antibiótico que no le haga daño. Quiere que se den inyecciones o en pastillas. Entonces ya estoy dando que su autonomía sea. Y la justicia aquí es algo muy duro porque yo lo estoy haciendo con toda mi voluntad, pero pues no todo el mundo tiene para comprar ahora los antibióticos, ¿no? Ahora, el personalismo es muy europeo, es mucho más compasivo y tiene mucho que ver con la religión. O sea, hay muchos papas, incluso que han dado encíclicas en relación a apoyar esta parte de la permite que hagan una amputación o quiten un riñón siempre y cuando el paciente siga vivo. Y respeta la libertad y la responsabilidad siempre y cuando se ciña a esas normas morales que viven. Y la sociabilidad y la solidaridad relacionada a la justicia, porque aquí van a apoyar, pero siempre y cuando todo esto se cumpla. Estos tienen en contra, y quienes los critican, que no hay ninguna prioridad en ellos, todos son importantes. Y fíjense qué interesante, en el área médica, cuando hablo de esto con los médicos jóvenes, para que sientan la tranquilidad que están haciendo lo correcto, porque a veces uno tiene miedo.
Y entonces cuando da un diagnóstico, cuando da una mala noticia, basarse en estos conceptos, tendiendo, dependiendo del paciente, si se va uno más al principialismo que al personalismo. Pero aquí agregar todo lo que es la medicina basada en evidencia, porque cualquier médico tiene que seguir estudiando siempre para traer, no el journal de ayer, pero el de hace una semana, o el de hace un mes, o el de hace 5 años, en los últimos 5 años, ¿qué ha pasado con esto? Porque si no, está uno totalmente fuera de lo que hay, porque la medicina está al día. Día a día hay mucho más conocimientos, tanto tecnológicos como en esta área científica. Pero entonces, después de la Segunda Guerra y después de todos los derechos humanos, han llevado a considerar que el respeto a la autonomía está basado en el consentimiento informado. O sea, uno no le puede poner un suero, una venoclisis a un paciente si no le dice que le va a poner esto y que le va a doler un poco porque le vamos a poner una aguja, o que le van a tomar una muestra de sangre o de orina, o le van a hacer una radiografía X o Z. Esto todavía al día de hoy es difícil y por eso se exige tanto, es una ley y esto es un compromiso médico de informar y el paciente debe entender, pero no es nada más que le pasen la hojita y la firme para que en el expediente quede que se le dijo. Este es un proceso que el paciente debe entender para que se documente y se evidencie en un papel que aceptó libre y voluntaria y conscientemente usando su conciencia para decidir qué quería. Y entonces esto, si no está y un médico hace algún procedimiento sin este consentimiento, sí está penado legalmente. Y ya para terminar, les cuento que tan actual es la bioética que Kant, que habló del imperativo categórico, que es el principio supremo de la moralidad, habla de que el hombre nunca puede ser un objeto de, no es, o sea, eso de que el fin justifica los medios, no. El hombre es el fin. Entonces, todos los medios que usemos tienen que ser en beneficio de, porque yo estoy siendo también una persona que quiero recibir lo mismo, ese respeto absoluto a mi persona. Lamentablemente, a lo largo de la historia y la filosofía han hecho importante el utilitarismo, pues porque cada día somos más, ¿verdad? Y como les decía, los países donde aceptan la eutanasia incluso, pues son en donde pagan tantos impuestos todo el tiempo que ese mayor número de personas son los que merecen la atención y la protección. Entonces, para el mayor número de gente que esté bien, hay que adecuarnos a ellos, a beneficiarlos al mayor número de personas, incluso en investigación. Si alguien sale por ahí mal, pues ni modo, porque la mayoría salió bien, ¿no? Entonces, cada vez reducen más el número de daño, pero en un momento dado, en una tragedia también, ¿qué hacemos? Pues hay cosas que van más allá de nosotros si no hay con qué atender. Y en todos lados puede haber este tipo de crisis, e incluso en los países más ricos. Pero aquí me acuerdo mucho de un incendio que hubo y que las personas llegaban a cualquier hospital quemados y no en todos lados tenían todo para atenderlos. Entonces fue algo muy crítico. Y entonces, ¿qué hacíamos? Pues, lo mejor podía la mayoría. Y los que de plano ya no iban a vivir, pues ponerles medicamento para que estuvieran sin dolor y no había más que hacer, ¿no? Pero eso es diferente y estamos pensando en la persona y pensamos siempre en el deber. Entonces, si yo debo atender a un paciente que se va a recuperar y que va a necesitar 10 transfusiones de sangre y que va a necesitar 2 operaciones, pero es un muchacho de 40 años que tuvo un accidente y vino todo fracturado, pero se va a recuperar y va a volver a trabajar entonces estamos aplicando la ética médica. Pero si llega una persona con un cáncer irreversible,
que se está muriendo, que no tiene opciones, que no importa cuánto le hagan, como quiera se va a morir, pero como yo puedo, porque tiene un seguro de gastos médicos o porque tiene ganas y porque no se quiere morir, porque nadie se quiere morir, pero es que el paciente, es que él quiere vivir, sí, todos queremos, pero su capacidad de recuperación es nula, su pronóstico es fatal, su condición de enfermedad crónica degenerativa no lo va a llevar más que a la muerte. Entonces, cualquier cosa que hagas va a prolongar ese estado de sufrimiento. Pues como yo puedo, lo debo hacer. Pues esto dista mucho lo que es la ética médica y lo que es la bioética, pero para allá vamos, ¿eh? Esta es una ética postmoderna en donde como se puede cambiar el pulmón, se cambia. Como se puede cambiar el hígado, se cambia. Pero ¿quién puede? ¿Qué porcentaje de la población puede? Entonces aquí tampoco es cierto de que el bien es para la mayoría. No, es que de esa manera vamos a estudiar y vamos a encontrar cuál es el medicamento útil. Bueno, esto es lo que ahora nos va a llevar a la posmodernidad, lamentablemente. Qué bueno que uno se muere un día, entonces ya no vamos a, yo ya no espero verlo, porque este imperativo tecnológico va a llevarnos ahí a todo lo que sea posible hacer será hecho, independientemente de las convicciones éticas, morales y religiosas, según este autor. Y es una pena, como les digo, no verlo, porque esto es el cambio total de una condición de ayuda y de compasión entre el grupo social que somos. Entonces, hay comités hospitalarios de bioética en todos los hospitales, debe haber igual que cuidados paliativos. Esto es también una condición por salubridad ya establecida, en donde ellos tienen una función educativa, orientadora y consultiva. O sea que si alguien tiene en un hospital una duda de por qué le están haciendo cosas que no le parecen o que le expliquen, tiene la oportunidad de acercarse a los comités para pedir que le expliquen, ¿no? No es punitivo, no podemos meter a la cárcel ni hacer otro castigo ni económico ni nada a ningún médico, pero sí se le da una nota de sugerencia para que explique mejor al paciente que tiene dudas y orientarlo. Y a los mismos médicos y a las mismas enfermeras, pues estamos en esa labor para que esta condición se lleve de la mejor manera. Y termino diciéndoles que sin duda todos queremos la sobrevivencia nuestra y de la gente que queremos, porque tanto queremos la vida que la queremos vivir para trascender individualmente y de ser posible en algunas cosas, en algunos casos, recuperarnos y ser nuevamente las personas íntegras que somos. Pero lamentablemente algunas enfermedades son procesos muy difíciles, muy desgastantes, muy dolorosos y que no hay respuesta a los tratamientos con los que contamos. Y eso les debo decir que desde Hipócrates, así como hizo su juramento, decía que si no había, el arte que tenían de medicina no alcanzaba a mejorar un tratamiento, no tocáramos ese paciente. O sea, ya estaba dando la indicación al decir primero no dañar. Claro, el pobre tenía cataplasmas de salicilato, no tenía las terapias intensivas que hay ahora, pero porque lo único que logramos a veces es complicar más y hacer muy prolongadas los duelos. Y miren, yo veo la bioética como el horizonte, de repente inalcanzable, porque todo el mundo sabemos lo bueno y lo malo, o sea, todo el mundo sabríamos que este es el sol y que puede ser un atardecer y que lo que es bueno y lo que es malo, claro, que a veces tenemos empedrados ahí por donde andamos por la vida, sí, pero que si los pensamos buscando el bien nos va a ir menos mal, que si no nos importa y nos lastimamos por aquí. Y que siempre habrá esa esperanza y esa fe para que este horizonte nos oriente a ver la parte buena y a ser buenos, porque nos da mucha más satisfacción y más felicidad ser buenos que ser malos. A lo mejor un placer y que no nos importe quién se va a lesionar, uno quiere esto y lo consigue,
pues a lo mejor en ese momento va a tener felicidad, pero luego no tanta. En cambio, cuando uno es bueno y cuando uno hace bien a los demás y cuando uno se siente bien con uno mismo, pues esa complacencia va a ser más duradera y yo creo que esa es la felicidad, que tampoco es permanente, pero que mientras más ratitos bonitos y felices tengamos, pues creo que podemos, como el que tengo yo ahorita de haber compartido con ustedes este tiempo y dejamos de compartir aquí, ¿verdad? Y me encantaría verles las caras porque todo el mundo está en negro. Entonces, Tenemos tengo una hablar paciente que la para acabo de... ¿Es urgente, Rebeca? Hola Margarita, soy su hijo. Nada más queríamos saber si le podemos dar algo para el vómito porque sigue vomitando. Ah, sí. Ahorita compren Sofrano Amal, pastillas de 8 miligramos, por favor. Y le das Perfecto, claro una, que sí. por favor. Y Gracias. ahorita les llamo. Gracias, bye. Bye. Es que es por la que no pude oírlas en la mañana porque estaba muy malita y le pusimos analgésicos y ahora está vomitando. Perdón. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien que quiera prender su cámara, saludar a la doctora? Yo sé que este tema surgen muchísimas dudas, preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar? Se me hace que se fueron a otro lado y nada más dejaron ahí. No, no, no. Mira, ya está. Ah, gracias por estar. Hola, Viri. Ángeles, Viridiana, gracias. Pues sí, sería interesante saber qué piensan de lo que comentamos. ¿Nadie? ¿Nadie? Entonces quiere decir que fue muy clara la exposición. ¿Tú, Claudia, tienes algo? Pues a mí me pareció muy interesante. A ver, aquí hay unos mensajitos, déjenme se los leo. Saludos, doctora Margarita. Dice Gabriela Espino, hola, excelente ponencia, muchas felicidades. Elizabeth Morales, muy interesante y muy completo. En ocasiones lo que sucede es que hay médicos que no hablan, que ya están al final. Y Viridiana Ángeles dice, pienso que es una gran persona, la doctora. Sí, parte del problema que tenemos en la relación médico-paciente, todos los conflictos que hay de demandas son por falta de comunicación o por exceso de comunicación cuando también dicen lo que no deben, ¿no? Decir. Y entonces es algo muy triste porque la gente se queja de que no le informan o que lo que le informaron no era lo que sucedió. Y hay veces que es una respuesta humana también. Cuando no sale bien y se hicieron muchas cosas, dice uno, ¿para qué dejé que se hicieran? Y si no se hicieron, entonces también dice uno, es que si lo hubiéramos hecho, entonces eso no es más que también una justificación y también habla de la moralidad en la que vivimos, porque si tomamos una decisión ahora hay que afrontarla, ¿no? Y lo que ocurre habitualmente es que busquemos a quién echarle la culpa, pero la realidad es que todo el mundo hace su mejor esfuerzo cada día y nadie creo que propositivamente quiera pasársela mal, ni que le haga daño a nadie a propósito, porque yo me he puesto a pensar, incluso creo que los narcotraficantes y dice uno, pero ¿por qué son capaces de...? Yo no creo que sea así como de principio hacer daño. Son las consecuencias de lo que ellos creen que es su felicidad, que es tener dinero, y no se ponen a pensar en la trascendencia del daño que se genera. Sencillamente, si yo vendo esto, me lo compran, pues ya está. Es la venta de armas, ¿no? Finalmente, las armas solo sirven para una cosa, para matar a otra, ¿no? Para que una persona mate a otra. Pero si en un momento dado, el arma está ahí y nadie la toca, pues no hace daño. Hace daño porque hay alguien que va y la agarra y hace algo que no debe, ¿no? Pero eventualmente muchas cosas son, ni siquiera las piensa uno, es una respuesta inmediata
y de repente tiene consecuencias tremendas, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que nadie así como que nada más se levante en la mañana y, ay, creo que eso lo dijo un presidente de México, no se levanta con las ganas de ir a fastidiar a nadie. Probablemente no, probablemente nadie lo haga, ¿no? Pero Ujú, lamentablemente, dependiendo del poder y de la condición en la que esté cada uno, pues hace más daño que bien, ¿no? ujú. Por eso la importancia de abrir estos espacios al público en general y hablar de estos temas, ¿no? O sea, de que la información empiece como a permear a todos, a la población, para que en el momento que estés en una situación así, Claro, sepas que existen todo este marco teórico, cómo están las leyes, exacto. ¿no? O sea, entonces esa era la idea, invitarla y que empezáramos a hablar de esto. Pues Eh, a la orden cada que quieran, yo con mucho gusto, porque tienes toda la razón. Así empecé hace 30 años con lo del paliativos y nadie sabía. Ahora tampoco mucha gente sabe, pero los que saben ya van abriendo espacios, ¿no? Y en el aspecto de empoderarse, no para agredir, no para tener el poder, el chiste es que me defienda. ujú, Yo creo exacto. que, por ejemplo, las mujeres golpeadas y el feminicidio y todo esto, pues está en base de la ignorancia. Claro. Y no es que vayas a hacer que los señores sean buenos. El chiste es que las mujeres no se dejen. Ujú. Y que Y como pacientes, también seamos pacientes y familias informadas y busques, o sea, si tu médico no te está dando la información suficiente y necesaria, pues que te busquen muevas quién de te la lugares, dé. busques quién sí te la dé y quién te ayude a resolver, ¿no? Sí, Entonces y en también los es, hospitales, les digo, están las comisiones hospitalarias de bioética, que por supuesto esos comités se reúnen para hablar y las pacientes, no son quejas, es información, ¿no? Que quiere uno. claro, claro. Pues muchas gracias, doctora. A tus órdenes. Muchas gracias por la invitación. De verdad, Jimena, te lo agradezco. Y a ustedes por estar. Gracias. No, a usted y pues que tenga buen día y agradecemos mucho su tiempo y que mejore la señora de Mónica. Ahorita hablo con Rebeca, sí, pobrecita. Ahorita le llamo para que esté bien. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Bien, gracias, bye.